tenemos que hablar de algo serio. Hoy en día muchos están acusando, queriendo encontrar responsables. Hay muchas denuncias también de construcciones ilegales en la ciudad del Alto, en la ciudad de La Paz, los mismos que supuestamente estarían causando incluso desastres en algunas zonas. Y para eso vamos a hablar con la doctora Lisette Miranda. Ella es abogada, que conoce bastante la parte legal. Doctora, ¿cómo estás? Doctora Miranda, muy buen día. ¿Cómo estás, querida Vilma? Y sí, ya tú bien lo decías, ¿no? Con todo lo que está pasando. Y en La Paz, cada año, cada gestión, cada época lluviosa, sí, tenemos este tipo de problemas, ¿no? Exacto. Inundaciones, derrumbes. Entonces, somos el departamento que deberíamos tener más importancia, ¿no es cierto?, ponerle los recaudos necesarios, porque luego vemos las tragedias que estamos viendo y no sabemos cómo resolverlas luego. Autoridades dicen, ¿no?, que cierta autoridad de otro municipio habría autorizado para estas construcciones, mismos que no estaban obviamente en lugares legales, las construcciones que no deberían de llevarse mucho más en estos lugares, los mismos estarían causando desastres. ¿Qué hacer, doctora? ¿Cómo tendríamos nosotros que percatarnos de que sí, esa construcción es ilegal? No sé si tenemos que fijarnos primero del terreno o simplemente de la documentación. ¿Cómo hacer visible como vecinos que también podríamos ser afectados? Claro, obviamente ya para adquirir un lote, un terreno, una casa, siempre vamos a tener que cumplir con requisitos, no solamente legales, donde la documentación sabemos es importante, sino también velar por todos estos otros requisitos que ya vienen obviamente de las instituciones que autorizan todo esto. Entonces, por ahí, por ejemplo, nosotros tenemos que tomar esa previsión antes de adquirir, ver si esa zona en la que estamos comprando un bien inmueble es una zona de riesgo. Y de ser así, entonces va a ser muy importante que obtengamos obviamente y tengamos la información, la aprobación necesaria a través de la alcaldía de cada sector, de cada lugar, de cada región. Pero lastimosamente en nuestra ciudad de La Paz tenemos muchas construcciones sin aprobación, sin autorización, y aún así se traten, por ejemplo, de inmobiliarias grandes, que muchas veces esto también pasa, sí, ¿no? Yo tengo todo en regla, tengo todo bien, pero mi vecino, el de lado, había sido pues de una inmobiliaria grande, una constructora, donde no sabemos si tiene el debido permiso para construir o perforar muchas veces más de donde corresponde. En la misma ciudad, en el centro de la ciudad de La Paz, hemos visto también el año pasado cómo en plena 6 de agosto, casi finalizando, ¿no? La 6 de agosto, igual, por una construcción grande, se hundió la calle. Entonces, pareciera que esto no va a pasar en estos subsectores, pero lo que obviamente como vecino, lo primero, si tú estás viendo que están construyendo cerca a tu zona y tú sabes que esta tu zona es de riesgo, entonces inmediatamente hacer la notificación necesaria, es de dar a conocer a la alcaldía que corresponda a tu sector, a tu zona, para obtener también la información, o tú como vecino poder también asomarte y requerir esta información. Sabes que no te la van a dar, si tú vas a hablar con el que está construyendo, no te va a dar la información. Difícil. Ahora, entonces, por lo menos acudir ante la alcaldía y dar a conocer este extremo, porque cuando vemos que están comenzando estas construcciones, nosotros no podemos esperar a que pase una desgracia para luego querer acudir ante la instancia, porque ya es tarde. Entonces, se puede hacer una solicitud, por lo menos mediante una carta, una información, tú como vecino o la junta de vecinos del lugar, mínimamente presentarse y requerir la información de saber si el vecino o la constructora que está comenzando una construcción tiene los documentos necesarios. Ahí la alcaldía del lugar, de la zona, no puede luego argumentar y decir falta de conocimiento de esa construcción. Ya se les advierte de inicio a esta situación. Ahora, sí, pero doctora, hay algunas personas que
son inconscientes, vamos a decir. Sí. Ellos simplemente quieren tener dinero y ofrecen el terreno sabiendo todavía que es un lugar de riesgo, Sí. y a un precio más económico, accesible incluso, y no le importa, ¿no? No le importa qué va a pasar en el futuro y todo aquello. ¿Cómo verificar estos pasos para antes obtener nuestro terrenito y después construir la casa? O bien algunos, por lo que ya sabe que está en riesgo, entonces deciden dar de remate hasta la casita, el terreno y todo aquello. ¿Cómo percatarse, cómo tener la certeza de que sí estoy obteniendo mi terrenito y mi casita en un lugar más seguro? Bueno, estas constructoras o inmobiliarias necesariamente tienen que tener la documentación donde acrediten que están expeditos a realizar estas ventas, que tienen los permisos necesarios y que están habilitados legalmente también para dar estas ventas, otorgar, ¿no?, a la ciudadanía. ¿Cómo podemos hacer eso? Bien, tú lo decías, ya hace años atrás, con todas las estafas también que han existido por estas ventas de terrenos que muchas veces no existen, o los venden un mismo terreno a 2, 3 personas, etcétera, o nunca entregan finalmente el departamento, el lote, tantos problemas que se ha escuchado. El viceministerio de la Defensa del Consumidor ha reglamentado estas situaciones donde todas estas inmobiliarias tienen que estar debidamente inscritas en el viceministerio, porque ellos se encargan de realizar este filtro, ¿no? de demostrar, de por lo menos garantizar la legalidad de estas inmobiliarias, que tienen que cumplir con requisitos como tal, como ser previamente tener mínimamente los planos, la obtención del catastro, y se entiende que puede estar en una construcción, por lo menos la obtención del folio real, porque si no cumplen con nuestros requisitos, obviamente cualquier persona, los loteadores que conocemos, aparecen y dicen, te vendo este lote. Y sí, pero estoy obteniendo los papeles, pero es imposible que venga una persona a venderte un lote o un inmueble en el cual no exista ni un solo documento. Entonces, obviamente la gente también, por ahorrar un poco, o tal vez porque no tiene los recursos necesarios, opta por estas opciones y dice, bueno, está barato, no tiene papeles, pero está muy barato. Entonces yo creo que a nada mejor me arriesgo y lo hago. Y bien dicho, pues, cuando dicen me arriesgo, porque realmente se están arriesgando, porque si no tienen los documentos, no solamente corres el riesgo de que nunca los tengas, y segundo, ¿qué seguridad tú tienes, ya que ni la alcaldía ni el viceministerio te están acreditando de que realmente estas inmobiliarias o constructoras tienen los documentos necesarios? Entonces, al momento de adquirir el terreno, ¿qué documentos específicamente y lo básico tenemos que fijarnos? Si se tratan de estas inmobiliarias o constructoras, como les dije, revisar y verificar ante el viceministerio si están debidamente registrados. Caso contrario, cualquier oficina que diga inmobiliaria no acredita, tiene que estar registrado. Segundo, porque ahí también se hace el tema de la revisión del contrato, que muchas veces tienen cláusulas abusivas a los compradores, y si fuera de un particular, mínimamente tiene que tener el folio. ¿No? Si no es una constructora, es de tú a tú, como dicen, me tienes que vender con el folio, porque si no, o no está tu nombre el folio, luego el propietario no puede reclamar, y ahora también eso se está viendo, ¿no? La misma alcaldía luego dice, pero si ni documentos tienen, ¿cómo los podemos ayudar? Porque nosotros necesitamos respaldar todo esto para coadyuvar y realmente verificar si ha sido una falencia de la alcaldía o ha sido ya un extremo de un abuso de la constructora. Para determinar todo eso es importante tener los documentos y siempre, obviamente, hacerse asesorar, porque cada caso es individual, presenta diferentes matices. Entonces siempre la verificación ante un abogado de confianza para, antes de depositar, así sea el poco dinerito que tienen, mínimamente se aseguren, porque ahora estamos viendo casos muy lamentables, negocios también que se pierden, muertes de personas, de seres queridos. Entonces esto va más allá de lo que pareciera una simple compra. El último hecho de fin de semana, lo que pasó en Bajo Llojeta, muchos dicen que en esta época especialmente no se debería de mover, no se debería de cavar la tierra y todo aquello, porque eso con facilidad va a deslizar y afectando en este caso a muchos vecinos de Bajo Llojeta. Incluso una menor de 5 años ha sido enterrada con la mazamorra y perdió la vida. No sé cómo tendríamos que nosotros controlar
Y ahora dicen, no, pues, pero el otro municipio tiene la culpa, que el otro municipio que sí, que ellos tenían que haber verificado, que nosotros estábamos siempre insistiendo, alertando y todo aquello. ¿Qué estrategias tendríamos que buscar, ¿no?, para poder evitar estas tragedias? Bueno, acá ya es más una responsabilidad de las autoridades que en el caso que, bueno, ya como se sabe, en época de lluvias no se debe construir y si han autorizado ya hay una responsabilidad de por medio. Y si ha habido una negación de construcción y la constructora no ha obedecido, la constructora es la responsable. Es importante determinar a los responsables de estos hechos y obviamente las personas que viven también en estos lugares tienen que siempre estar a la vista, ¿no?, de todas estas situaciones que se presentan y lastimosamente son zonas de riesgo, como bien lo decimos, donde cada cierta época pues se ven como víctimas, ¿no?, de este tipo de situaciones. Entonces yo creo que lo único que correspondería acá obviamente es determinar y detectar quién es el responsable, ya sea de la parte de la alcaldía, de la constructora, pero lo malo es que ya no tiene, ¿no es cierto?, un resarcimiento, la vida que ya se ha perdido es lamentable, pero siempre va a ser importante que todos estos vecinos tengan también su documentación, como decíamos, para poder solicitar en alguna manera ser resarcidos de todos los daños que se le está ocasionando y siempre, si se pudiera evitar, sabemos que no, los recursos no siempre son iguales, evitar comprar en esos terrenos que son muy riesgosos, tal vez mejor hacerlo. Y con estas recomendaciones, doctorita, muchísimas gracias por visitarnos gracias, y hablar de algo que tenemos que conocer todos. Claro que sí, gracias. Muy bien. Y doctorita, antes. Sí. Para Navidad, ¿qué es lo primero en que piensas? No, pues en un panetón. Claro.